vamos a terminar el estudio de los casos de ecuaciones de orden n cuyo orden se puede rebajar con las ecuaciones autónomas. Después de ver los casos en los que no aparecía la variable x explícitamente o no aparecían ni la x, ni la velocidad, ni derivadas superiores, vamos a ver un ejemplo completamente distinto que es el de las ecuaciones autónomas, en las cuales no aparece la variable independiente t explícitamente. Es decir, aparecen x, velocidad, aceleración, etcétera, etcétera, pero no la variable t explícitamente. Para ello vamos a realizar un cambio doble, un cambio de variable dependiente e independiente a la vez, lo cual va a ser algo más sofisticado que lo que estamos acostumbrados a ver. Como nueva variable dependiente y vamos a tomar la velocidad y como nueva variable independiente la variable x. De cierto modo, es como si al eliminar la t de aquí tomáramos la x, primera variable, como variable independiente y la velocidad como variable dependiente. Necesitamos las derivadas de y las vamos a calcular utilizando la regla de la cadena. Y es la velocidad. Si queremos calcular la segunda derivada de x con respecto a t, pues tenemos que calcular dos derivadas seguidas, pero la derivada de x con respecto a t es la variable que ya tenemos nueva, que es la y. Esto lo tenemos expresado en derivadas con respecto a t, pero nuestra nueva variable es la x. Necesitamos que aquí aparezcan derivadas con respecto a x. Para hacerlo, introducimos el diferencial de x por medio de la regla de la cadena y sustituimos cada cosa por su valor. La derivada de x con respecto a t es la nueva variable y, y aquí ya tenemos una derivada de la nueva variable con respecto a la nueva variable x. Veis que hemos reducido el orden de n a n-1. Primera derivada, ninguna derivada. Segunda derivada, igual a una primera derivada. Como ejercicio os dejo que calculéis la expresión de la tercera derivada de x en función de la nueva variable y sus derivadas con respecto a x, hasta orden 2, obviamente. Vamos a resolver esta ecuación, que es una ecuación conocida, el oscilador armónico de frecuencia omega, que también resolveremos por métodos mucho más eficientes que el que vamos a ver a continuación. Esta es una ecuación de tipo autónomo, ya que no aparece la variable temporal, la variable t, explícitamente. Por ello, realizamos el cambio y igual a la velocidad. Acabamos de ver que la aceleración tiene esta expresión, por lo tanto, sustituyendo aquí, obtenemos la aceleración igual a menos la frecuencia al cuadrado por la nueva variable independiente x. Esta ecuación es separable, ya que podemos pasar las x a un lado y las y al otro, y lo único que tenemos que hacer para obtener la solución general de esta ecuación es realizar dos integrales, que en cierto modo son la misma. La primitiva de y es y cuadrado partido por 2 y la primitiva de x es x cuadrado partido por 2. De aquí podemos despejar la y pasando el 2 al otro miembro y tomando raíces y ya tenemos la solución general de esta ecuación que tenemos aquí. Si queréis podemos llamar a la 2k, que es una constante, lo llamamos c para tener una expresión algo más sencilla. Y ahora tenemos que deshacer el cambio. El cambio consiste en sustituir y por la velocidad de x y ya tenemos esta expresión. Vamos a resolver el caso con signo menos, perdón, con signo más, porque el caso con signo menos es totalmente equivalente y conduce a la misma expresión, como podéis ver vosotros. Esta ecuación es separable una vez más, porque podemos pasar las x a un lado y dejar las t que no hay al otro. A la constante de integración, por comodidad, en vez de llamarla c, k o d, pues la vamos a llamar t0, por comodidad. No tiene mayor importancia, aunque veremos que es útil. Tenemos que realizar entonces estas integrales. Esta es inmediata, esta no es tan inmediata, pero la integral de esta raíz con una constante menos x cuadrado la podéis ver en las tablas relacionada con la función arcoseno. Pues ya tenemos resuelta esta integral y ya tendríamos entonces resuelta esta ecuación del oscilador armónico. Vamos a intentar despejar la coordenada x. Para ello pasamos la frecuencia al otro lado y aplicamos la función seno sobre el arcoseno para que desaparezcan y nos quedará entonces en la parte derecha el seno del argumento. De aquí ya despejar la variable x es sencillo, simplemente pasando estos términos al otro lado y ya tenemos la solución general de la ecuación del oscilador armónico con la x despejada. Puede que cueste un poco reconocerla, pero si a esta constante raíz de c partido por omega
la llamamos amplitud, veis que ya tiene un aspecto bastante similar al ya conocido. Amplitud, función sinusoidal del tiempo con una frecuencia y un desfase relacionado con el tiempo inicial. Para finalizar, vamos a acabar con un resumen de las ecuaciones autónomas, que como ya se ha dicho, son aquellas en las que no aparece la variable independiente t explícitamente y hay que realizar este cambio doble de variable dependiente e independiente a la vez. Os propongo que resolváis esta ecuación, que también es autónoma, también es de orden 2, y la podréis resolver de idéntica manera.